Hermanos, Dios les bendiga. Un saludo, un domingo más en nuestro servicio en línea. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, bien, muy contenta de nuevo de poder saludarles a todos. Dios les bendiga. Estamos aquí pues otra vez para comentarles un poquito cómo estamos y pues saludarles principalmente. Pues para mí me ha dado mucho gusto estar viendo videos de los hermanos de Senda de Gracia que envían y dan sus acciones de gracias, testimonios de lo que han estado viviendo. Me gustaría platicarles un poquito algo. Fíjense que tenemos ya un ratito yendo a caminar como familia. Y he notado algo, ¿no? Y he platicado con amigos al respecto, pero he notado que a veces vas caminando tú por la calle o por el parque o por donde sea y de repente ves que la gente como que se aparta, ¿no? Que se baja. Hay gente que este plano se baja y se va a la acera de enfrente, ¿no? Otros que se meten al monte y ya que pasas tú, pues ya se acercan, ¿no? Y me puse un poquito a meditar eso, a meditar que estamos en tiempos difíciles. O sea, no los voy a criticar porque se estén cuidando, pues se entiende, ni me ofendo. Decía un amigo el otro día, una ofendedera que se va a hacer cuando regresemos a convivir con la gente, ¿no? Porque nos estamos cuidando. Pero también le decía yo a mi amigo, ¿sabes qué? Tenemos que tener cuidado de no caer en ese temor tan grande que nos apartemos de nuestros hermanos. Yo creo que ahí es donde radica el problema. Dice, pues todo viene del corazón. Así es. Entonces, yo creo que ahí tenemos que evaluar qué nos está llevando a tomar las decisiones que tomamos, ¿no? Obviamente hay que pues tener cuidados, ser prudentes, guardar nuestra distancia, pero claro, también ¿dónde está nuestra confianza? ¿Es en lo que hacemos para cuidarnos o viene de Dios, de quien tiene control de todas las cosas y de quien tiene cuidado de nosotros? Y con esto no le estamos diciendo, hermano, que organice una carne asada masiva y invite a todos los de la iglesia. No, pero unos poquitos. Sí, con cubrebocas podemos ir. Yo llevo el guacamole si quieren. Un paisillo por ahí. Bueno, pero ya dejando de broma, de verdad, hay que ver unos por otros, hay que animarnos, hay que buscarnos, hay que hablarnos, hermano. Un mensajito, no pasa nada. No nos apartemos, no nos cerremos solamente a nuestro círculo. Hay maneras sanas de poder convivir con nuestros hermanos. Así es, estoy de acuerdo. Ahí, ¿querías compartirnos algo, un versículo? ¿O ya no viene al caso? Ya no viene al caso. No, bueno, puedo compartir hablando del corazón, pues que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Amén. Y que pues confiemos en Dios y no en nuestras propias acciones, ¿no? Así es. Pues, hermanos,
damos inicio a esta reunión número, no sé qué número vamos. O sea, estoy como el pastor Jaime, pero yo estoy seguro que el pastor Héctor aquí en los mensajes ya puso qué domingo vamos. Qué domingo vamos apartados. Y pues iniciamos, vamos a tener alabanza, vamos a tener nuestra predicación y vamos a tener videos de nuestros hermanos. Entonces, no sé, anímese a enviarnos su video, ya sea a mí o al pastor Héctor. Anímese, porque cada vez que ven a alguien ahí, la gente recibe mensajes de que, hey, qué chilo verte, qué padre verte. Nos edifica, yo creo que sí, y es también la forma en cómo estamos haciendo iglesia, hermanos. Así es. Es lo mismo que cuando íbamos a la iglesia y el pastor nos decía, hermanos, salúdense, tómense un tiempecito para platicar, para saber cómo está su hermano. Entonces es lo mismo, nomás que ahora lo tenemos que hacer pues por estos medios digitales. Así es. Entonces, pues, adelante. Seguimos con nuestra reunión. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hola, ¿cómo están, querida iglesia? Yo soy Eli Velarde, mi esposa Daniela Salinas y nuestro bebé, Eli Alessandro. Hola, ya sabe decir adiós. Tal vez no se acuerden de él porque cuando estábamos yendo a la iglesia era todavía un bebé de brazos, entonces ahorita ya pues ya baila break y todo, ¿no? Entonces, ya cumplió un año. Ya cumplió un año, tenemos mucho tiempo aislados, la verdad es que sí los extrañamos. Teníamos poco yendo inclusive a la iglesia cuando empezó lo de la pandemia. Igual tratamos de ponernos al día con nuestras actividades de la iglesia, pero la verdad es que sí los extrañamos bastante. Sí, la verdad que apenas nos estábamos involucrando más en los grupos de unos a otros y en todas las reuniones y actividades de la iglesia, pero pues justamente surgió esto de la pandemia cuando ya el bebé también empezó a gatear, interactuar más con otras personas, el cual pues era más fácil como poder salir a restaurantes o ya convivir 100% con la iglesia, pero pues surgió esto y pues ahorita a distancia así estamos. Esperemos que esto termine pronto porque de verdad quisiéramos convivir más con ustedes y conocerlos a todos. Así es, bueno, pues vamos a seguir orando porque el Señor provea para nuestra iglesia, entendemos que hay necesidades y pues tratar de estar más en contacto con todos ustedes. Muchas gracias. Adiós. Deja que diga adiós. 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 Ella. Adiós. 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 ¿Qué tal, hermanos? Estamos en esta mañana, espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos en mi casa, bienvenidos. Esta mañana he preparado unos cuantos para alabar con ustedes y acompáñenme, vamos a cantar a Dios. Este canto se llama El Dios que adoramos. Sé que todos se la saben, ya la hemos cantado en la iglesia. Acompáñame juntos, vamos. Dice así: el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. Vamos todos. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, nadie es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Gracias, Señor Jesús, te alabamos, tú eres nuestro Dios, Padre Santo. Vamos a decir:
Dios que descendió, el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Toda la gloria es para ti, Señor Jesús. Todo el poder es tuyo, Padre Santo. Vamos a decirlo todos juntos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Una vez más, a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, Señor Jesús, te adoramos, Padre Santo. Tú eres digno de toda gloria, Padre. Te honramos, Padre Santo, te damos toda la honra, toda la gloria, dice la gloria, Padre Santo, por siempre. Este próximo canto se llama Ante el Trono Celestial y es una declaración del Evangelio. Es una declaración de la grandeza del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y la verdad que es uno de los cantos que me impactan, que me encantan, y quiero invitarlos a que cantemos juntos en esta mañana. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de
nos apartará de ti, Señor Jesús. No hay nada que nos pueda apartar de ti, Padre. Y aquí el Cordero Redentor, y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Cuando he caído, vamos a decirlo. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver el cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Vamos a decir una vez más al Cordero. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Cuán grande es tu nombre, Señor. Cuán increíble, Padre Santo. Cuán increíble, Padre, es tu sacrificio. Gracias, Señor Jesús, te alabamos. Gracias, Señor Jesús. Quisiera compartirles una palabra, una pequeña reflexión que está en Filipenses capítulo 3, versículo 8, que dice así: es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol o por pérdida, a fin de ganar a Cristo Jesús
En el Salmo 73, versículo 25 dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Y estaba reflexionando en esto el otro día, quería compartirlo, y me daba cuenta que he estado pensando mucho en la situación en este tiempo, ¿no? Hay mucha gente con mucho estrés, gente muy desesperada, y veo que también nos envuelve la dinámica del mundo. Veo cómo vamos tras todo menos tras Jesús. Y veo cómo estas dos personas que escribieron estos versículos, estas palabras, veo cómo habían entendido que lo más valioso que tenían no estaba aquí en la tierra, que el éxito no estaba en la tierra, el éxito está en el cielo. Y eso es algo que ha estado impactando, ha estado en mi vida. ¿Por qué? Porque en muchos momentos, en muchos instantes, en muchos tiempos de mi vida, he estado yendo tras otras cosas menos tras de Dios. El otro día he estado tocando guitarra otra vez, que ya tenía mucho tiempo que no lo hacía, cantando. He estado también ahí componiendo. Y me acuerdo que estaba en la noche ya queriendo acostar a Max, al niño más pequeño de mi casa. Y me acuerdo que unas palabras que salieron de su boca fueron: papá siempre canta para Jesús. Probablemente él no entendía bien lo que él estaba diciendo, o el impacto que tendría para mi vida eso, ¿no? Pero la verdad que sí fue un gran impacto, pues. Porque muchas veces puedes ir tras muchas cosas menos tras alabar al Señor. Y también obviamente esa palabra recordó unas palabras de mi madre cuando ella estaba ya por fallecer. Y recuerdo ese tiempo y me decía mi mamá: hijo, que tus hijos siempre te vean sirviendo a Dios. Esas fueron de las últimas palabras que mi madre me dijo. Y la verdad que han venido minando en mi corazón, y se los comparto en esta mañana. Y bueno, este canto habla un poquito sobre eso, ¿no? Sobre ese deseo de Dios, y sobre el no ir tras las cosas que podemos obtener en este mundo, ¿no? En esta tierra. Se llama Te deseo. Si mis tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Te deseo, vamos a decirlo. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, y te deseo más todavía, Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Te deseo, vamos a decirlo. Te deseo más que a la vida, y te deseo más cada día, y te deseo más todavía, Jesús. Te deseo
y te deseo más que a la vida y te deseo más cada día y te deseo más todavía, Jesús. Vamos a decirle: tú suficiente serás, porque tú suficiente eres, Señor Jesús. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Tú suficiente. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás y te deseo más que a la vida y te deseo más cada día y te deseo más todavía, Jesús. Una última vez vamos a decirle: te deseo y te deseo más que a la vida y te deseo más cada día y te deseo más todavía, Jesús. Gracias, Padre Santo, por permitirnos alabarte, honrarte, por permitirnos, Padre Santo, ser tus hijos. Gracias, Señor Jesús. A ti es la honra y la gloria, Padre Santo, por siempre, por todos los siglos, para eternidad. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, Dios les bendiga. Los dejo con la prédica. Cuídense mucho. Pues aquí estamos, qué gusto poder estar con ustedes, aunque sea a través de estos medios digitales en este tiempo que tiene que seguir siendo todavía de distanciamiento. Saludo con mucho gusto en este tiempo de la predicación de nuestra reunión dominical en línea a quienes forman parte de la familia Senda de Gracia, a quienes son miembros de nuestra congregación en el estado de Sinaloa y también a quienes nos ven y nos oyen aquí y más allá de esta ciudad y de este estado y aún de nuestro país a través de las plataformas digitales por las cuales tenemos la oportunidad de compartir estos mensajes con ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro de Job. Nuestra serie se titula Job, cuando el sufrimiento toca a la puerta, y el día de hoy vamos a ir al mensaje que es ya el número 18 de esta serie. En contexto, recordamos que la historia de Job es la historia de un hombre íntegro, de un hombre recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, que sin embargo es probado ante la insistencia de Satanás de que este hombre Job solamente teme a Dios porque está muy bendecido económicamente. Dios permite que este hombre sea tocado en sus posesiones, sea tocado en cuanto a la vida de sus hijos y también en cuanto a su salud. Y a pesar de todas estas pérdidas, este hombre, Job, pues no maldice a Dios, no le atribuye despropósito alguno, llama a su propia esposa
a conformarse y a seguir glorificando a Dios en medio de la aflicción. Pero después de esto hemos sido testigos del diálogo que Job ha mantenido con 3 amigos suyos, Elifaz, Bildad y Zofar, quienes han ya protagonizado 2 series de diálogos completas que hemos estado revisando. En estos diálogos, estos amigos que habían venido en teoría a darle consuelo a Job, más bien lo han cargado más, lo han atribulado más, al insistir en que no hay vuelta de hoja. Si él está pasando por una aflicción tan grande como esta, la de haber perdido todas sus posesiones, a todos sus hijos y su propia salud, sin duda es porque se trata de un hombre malvado, al cual Dios le está devolviendo con mal el mal que hizo. Job sabe que aunque no es un hombre perfecto, es un hombre que ha estado guardando su vida, que ha estado tratando de honrar a Dios todo el tiempo, y entiende que las circunstancias por las cuales está atravesando, si bien para él son inexplicables, por lo menos sabe que no pueden ser producto de un castigo de Dios por algún pecado en particular. Pero sus amigos se han empeñado en decirle que sí, y en función de esto se ha venido dando un diálogo en el cual tanto Job como sus amigos expresan lo que piensan acerca de Dios. Y este es un tema que hoy vamos a aterrizar en términos de lo que significa la sabiduría humana de frente al entendimiento que Dios da. O dicho de otro modo, la sabiduría divina, que está por encima de todo, contra el entendimiento humano, que ciertamente es limitado. Limitado para aquellos amigos de Job, limitado para el propio Job. Y aunque nosotros tenemos un poco más de noticias acerca, o muchas más noticias acerca de la obra de Dios y de su deseo y de su voluntad para la humanidad, también sabemos que nuestro entendimiento humano es limitado, es finito. Y en función de estas 2 formas de sabiduría, la humana y la divina, es que vamos a avanzar el día de hoy, nada menos que 6 capítulos de este libro, desde el capítulo 23 y hasta el capítulo 28. No sin antes invitarle a que oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, estamos ante ti dándote gracias por tu palabra, preservada hasta el día de hoy, guardada para nosotros, para que tú nos hablaras, Señor, y para que nosotros pudiéramos recibir tu instrucción, Señor. Ayúdanos a entenderte y conocerte, Señor, a recibir esta sabiduría que no proviene del corazón y de la mente humana, sino que proviene de tus pensamientos, que son más altos que los nuestros, tanto como el norte está por encima del sur. Así, Señor, entendemos tu palabra y la recibimos. Que en nuestra limitada capacidad, Señor, obres tú, dándonos la sabiduría que proviene de ti, que proviene de lo alto, sabiendo, Señor, que tú has prometido dar sabiduría a quienes te la pidan. Eso te pedimos ahora. Haznos sabios para recibir tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a los capítulos 23 al 28 del libro de Job. Comenzamos aquí en los versículos 1 al 7 del capítulo 23. Abrimos la escritura. Les recuerdo que esta versión que usamos es la Nueva Traducción Viviente para darle una mayor claridad a las expresiones de las que vamos echando mano. Y leemos entonces. Dice Job 23:1. Entonces Job volvió a hablar. Aquí tenemos que entender que le está respondiendo a su amigo Elifaz, que le habló, y todo lo que él habló pues lo expuso el pastor Jaime la semana pasada en este mismo espacio. La respuesta de Job es esta, versículo 2. Hoy mi queja todavía es amarga y me esfuerzo por no gemir. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal, expondría mi caso y presentaría mis argumentos. Luego escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. ¿Usaría su inmenso poder para discutir conmigo? No. Él me daría un juicio imparcial. Las personas sinceras pueden razonar con él, así que mi juez me absolvería para siempre. Fíjese bien, uno pensaría que este enorme diálogo que han tenido Job y sus amigos ocurrió en un mismo día,
pero la expresión que aparece allá al principio, hoy mi queja es todavía amarga, da a entender que este debate se prolongó por lo menos por más de un día. O sea, una larga plática acerca de estos desacuerdos que han tenido Job y sus amigos. Y también indica esta amargura de la que habla, que en lugar de recibir el consuelo que sus amigos le vinieron a dar, Job, por el contrario, cada que pasaba una nueva ronda de diálogos y conforme avanzaba el tiempo se iba sintiendo cada vez peor. Ahora, Job había expresado este deseo que leímos hace un momento, el deseo de encontrar a Dios y ser juzgado por Dios. Yo desearía que Dios me juzgara, iría a su tribunal, le expondría mi caso, le presentaría mis argumentos, yo sé que él me escucharía. Sabe Job que un Dios justo lo recibiría, que él pues le expondría su caso y esperaría la respuesta de Dios, y que sin duda esa respuesta que Dios le diera para él sería satisfactoria. Fíjese bien, Job no está hablando aquí de tener un pleito con Dios, como aquel pleito que cierto hombre estadounidense intentó un día con Dios cuando pues procuró llevarlo a la corte para juzgarlo, a Dios nada menos. Decía él que por los desastres naturales. No, evidentemente Job no quiere un pleito así. Job lo que está esperando es un diálogo, aunque se trata de un juicio, está esperando un diálogo y está seguro de que Dios en su bondad, primero, no iba a usar esa ocasión para aplastarlo, sino que lo trataría razonablemente. Pero todavía más, Job piensa que si llevara su caso ante la corte de Dios, Dios lo absolvería, o sea que lo declararía justo. No porque Job nunca hubiera pecado, no es el caso aquí, sino porque estaba seguro de que sus pecados no podían haber producido tantas calamidades en su vida, y en eso Job tenía razón. Pero vamos a ver aquí cómo Job muestra más sabiduría al hablar de estas cosas que la sabiduría que han pretendido mostrar sus amigos, y que es bastante cuestionable. Para Job es claro que, como dijo Moisés en Génesis 18:25, Dios es el juez de toda la tierra y ha de hacer lo que es justo. Dios es un juez justo. En 1 de Pedro 2:23 dice, por ejemplo, el apóstol Pedro, que Jesús cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, y dice, sino que más bien encomendaba su causa al que juzga justamente, o sea, a Dios, que es un juez absolutamente justo, en quien no puede caber la menor duda ni de corrupción ni de injusticia. Entonces, aún en su dolor, Job sabía que podía esperar un justo juicio por parte de Dios. Parte de su seguridad, como hemos visto, venía de su limpia conciencia, por supuesto, pero principalmente su seguridad provenía de este conocimiento que Job tenía acerca del carácter de Dios. Job podía preciarse de conocer a Dios y por lo tanto estar seguro de cómo Dios lo trataría si lo recibiera para comparecer delante de él. La pregunta es, ¿qué tan seguros estamos nosotros de lo que ocurriría si nos presentáramos ahora mismo, si Dios nos llamara ahora mismo a cuentas? Es una idea ciertamente aterradora, pero creo que debería serlo, especialmente para quien no está a cuentas con Dios, para quien no se ha arrepentido, para quien no ha confiado en la salvación que provee la sangre de Cristo. Si es por eso, si es por no haber creído, por no haberse arrepentido, por no haberse apartado del pecado, por supuesto que hay mucho de qué temer respecto a encontrarse con Dios. Pero ¿qué hay de aquellos que formamos parte de la familia de la fe? Aquí viene una primera reflexión. No debería parecernos una locura desear el juicio de Dios. No debería parecernos una locura si tenemos limpia conciencia, pero sobre todo si conocemos y confiamos en el sacrificio de su Hijo en la cruz por nosotros, donde Él compró nuestra salvación. Y por cierto, esta misma obra hizo que nosotros tuviéramos un cambio de mente por medio del cual ahora podemos andar delante de Dios con limpia conciencia. La obra es totalmente de Dios. Pero si confiamos en esa obra, no debería parecernos
tan arriesgado, ¿verdad? Porque no lo es. No debería parecernos una locura desear pues ya comparecer ante Dios, porque los hijos de Dios tienen asegurado que después de ciertamente su muerte vendrá el juicio, pero que de este juicio saldremos bien librados porque estamos cubiertos por las vestiduras de justicia de Cristo, de modo que todo aquel que cree no debería tener miedo al día del juicio. Y es de eso de lo que hablan las Escrituras cuando dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿El temor a qué? El temor al día del juicio, el temor a ser juzgados. Los creyentes, en esencia, deberíamos ser personas que ya no tendrían temor de ser juzgadas porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él, es decir, sobre Cristo, ¿sí? Y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Ahora, esto que estoy afirmando ahora es una parte muy importante de lo que significa conocer a Dios. O sea, si conocemos a Dios, si sabemos quién es Él, si sabemos el alcance de sus obras, si conocemos sus promesas, si sabemos estas cosas y creemos en ellas, si creemos en nuestro Salvador, pues no tendríamos por qué estar temerosos del juicio. Y de este modo se explica también que Job pueda decir, no, yo quiero caminar hacia ese juicio, porque sé que Dios, el juez justo, pues me va a justificar. Él es quien nos justifica. Dice el versículo 8, a continuación sigue Job hablando. Vea cómo aquí cambia un poco el sentido de lo que está diciendo, o al menos el ánimo con el que está hablando. Job dice, voy hacia el oriente, pero Él, o sea Dios, no está allí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo. No lo veo en el norte porque está escondido. Miro al sur, pero Él está oculto. Sin embargo, Él sabe a dónde voy y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro, pues he permanecido en las sendas de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado, no me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Fíjese bien. Dice Job, no, voy hacia el oriente y no lo encuentro, no sé dónde lo puedo encontrar. No es que Job no sepa que Dios está en todas partes. De hecho, Job dice esto, habla de la omnipresencia de Dios en otros puntos de su amplio discurso a lo largo de este libro. Job sabe que Dios está en todas partes. Lo que sucede aquí es que esta expresión nos habla de que Job está tan afligido por las pruebas a las que está siendo sometido, que es incapaz de cristalizar su esperanza de presentarse ante Dios y exponerle su caso, es decir, de preguntarle qué es lo que está sucediendo con su vida, por qué ha recibido este castigo siendo él inocente. O sea, Job no encuentra la forma de poder tener un encuentro con Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que como algunos de nosotros, el dolor está llevando aquí a Job por una especie de montaña rusa de sentimientos encontrados, y lo vemos pasar de la esperanza de presentarse ante Dios a la desesperanza respecto a encontrarlo. La tragedia que Job ha estado enfrentando le hace sentir que Dios está enojado con él, que es como si Dios se escondiera de él. Y antes de que lo culpemos con demasiada ligereza, tendríamos que reconocer tú y yo, mi amado hermano y amigo, que eso mismo hemos llegado nosotros a sentir, no me digas que no, cuando sufrimos pérdidas, cuando vivimos por aflicciones, cuando pasamos por aflicciones muy serias. En el momento nos sentimos abandonados. Nuestro hermano Mike, que hoy dirigió la alabanza, recordaba cómo en sus últimos momentos su mamá lo animaba a nunca dejar de servir a Dios y de que sus hijos pudieran ser testigos de cómo él servía a Dios. Bueno, pues esto sucedió curiosamente hace 6 años, exactamente 6 años. En estos días se cumplieron 6 años de que la mamá de nuestro hermano Mike partió con el Señor, no sin antes animarlo a nunca soltarse de la mano de Dios, pero en su momento, tanto Mike como sus hermanas y como el esposo de nuestra amada hermana Mavet, que partió con el Señor, pudieron de pronto sentir que Dios estaba lejos cuando su mamá murió.
Lucy, nuestra amada hermana, Lucy Gagiola, de seguro llegó a sentir lo mismo en algunos momentos cuando perdió hace ya casi un año a su esposo Oscar, nuestro amado y entrañable hermano Oscar, quien también partió con el Señor hace poco. Llegamos a sentirnos así. No podríamos decir que no sentimos que de pronto no tendríamos oportunidad de encontrar a Dios. Pero cuando Job expresa que no encuentra a Dios, al mismo tiempo dice algo muy interesante. Dice, bueno, yo siento que no lo puedo encontrar, pero a fin de cuentas yo sé que Dios sí me puede encontrar a mí. Y esta idea hace como revivir su esperanza. O sea, yo siento que no puedo, pero yo no puedo ir a Él, pero Él puede venir a mí. Y esto habla otra vez del conocimiento que Job tenía acerca de Dios, hasta donde Job alcanzaba a entender, porque es claro que ni él ni nosotros entendemos todas las cosas, pero hasta donde Job alcanzaba a entender, él podía sentir paz de que Dios podía encontrarlo. ¿Se acuerda usted que cuando Adán pecó, Adán fue y se escondió de Dios? Para Dios eso no fue ningún problema, porque Dios sabía dónde estaba Job, lo supo todo el tiempo. Y allá Job, escondido detrás de los árboles del huerto, pues sencillamente tiene que escuchar la voz de Dios que le pregunta: Adán, ¿dónde estás? No porque Dios no supiera dónde estaba Adán, sino porque el que a esas alturas no sabía qué terreno estaba pisando era el propio Adán por su desobediencia. O sea, nosotros probablemente nos veamos en esta situación que no sentimos que podamos acercarnos a Dios, pero todo creyente verdadero sabe que Dios sí lo pueda encontrar a él. Y más aún, todo creyente verdadero confía además en su corazón que cuando Dios lo aflija o cuando Dios lo juzgue, lo llame a cuentas, será para bien. ¿Por qué? Porque Cristo es ya su consuelo y porque Él ha pagado con su sangre el precio de nuestra salvación, de modo que no hay nada que temer. Y esta esperanza es una esperanza que deberíamos abrigar todo el tiempo y en especial en momentos de gran dificultad como los que nos ha tocado atravesar juntos en este incomprensible año por el que estamos transitando. Bendito sea Dios, porque además sabemos dónde hallar a Dios. Segunda a los Corintios 5:19 dice, por ejemplo, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de su pueblo. ¡Qué maravilla! Que esa certeza podemos tener. Esa es la esperanza que abriga a todo creyente y por la cual ciertamente somos consolados en medio de las aflicciones más duras que podamos afrontar. Bueno, pues ahí vemos otra vez a Job, ¿verdad? Primero deseando ser juzgado, sabiendo que Dios lo justificaría, luego diciendo, pero no lo puedo encontrar, pero luego recuperando esperanza diciendo, pero Él me puede encontrar a mí, me justificará. Y vamos a ver a Job ahora de regreso a la montaña rusa. Dice en el versículo 13, pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Por lo tanto, dice, Él hará conmigo lo que tiene pensado, Él controla mi destino. Con razón estoy tan aterrado ante su presencia. Cuando lo pienso, el terror se apodera de mí. Dios me ha enfermado el corazón, el Todopoderoso me ha aterrado. No me han destruido las tinieblas que me rodean, ni la densa e impenetrable oscuridad que está por todas partes. Y aquí Job está otra vez con la mirada puesta en su aflicción temporal, en el dolor y sufrimiento por el que está atravesando en ese momento en particular, cuando está lleno de llagas y prácticamente en la ruina materialmente hablando, ¿no? Y además, pues habiendo perdido a todos los hijos que tenía, que no eran pocos, además eran 10, ¿no? Entonces Job ahora lo que muestra es inseguridad, o sea, él se sabe inocente, pero también sabe que no es perfecto, y aunque entiende que Dios no lo va a responsabilizar por su tragedia, como lo están haciendo sus amigos, que Dios no lo va a culpar de pecados que no ha cometido, como sus amigos sí lo están haciendo, Job también, fíjese bien, Job también prevé que Dios pudiera no librarlo de su dolor. Job en este punto muestra que quizás tenga que esperar hasta después de la muerte para ser consolado. O sea, él siente que en algún momento Dios puede decir, así como estás,
bajo esta aflicción, así te quedas. ¿Y cómo lo sabe? O sea, está expresando esta inseguridad. Bueno, él sabe esto porque también ha observado que algunos malvados que merecían castigo ya no lo han recibido y muchas veces no lo reciben sino hasta después de morir. O sea, así como el malvado no arrepentido a veces no es castigado en este mundo, a veces el justo no es recompensado en este mundo y es afligido hasta la muerte. Y Job dice, en este punto Dios ciertamente puede hacer lo que quiera y puede afligirme siendo justo y puede mantenerme así afligido por algún tiempo o por mucho tiempo o por el resto de mi vida, lo que me quede de vida, aunque no me esté castigando. O sea, aquí hablamos de un paso más en la comprensión de la obra y de la mente de Dios, ¿sí? Dios puede mantener a su hijo Job o a su hijo Arturo, o a su hija Leslie, o a su hijo Josué, bajo una aflicción, aunque no los esté castigando. Mira, por ejemplo, 1 de Pedro 4, versículos 15 y 16, advierte, fíjense bien, que no debemos sufrir, los cristianos, no debemos sufrir como homicidas, ladrones, malhechores o entrometidos. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no debe avergonzarse, sino glorificar a Dios por ello. Luego entonces podemos concluir que podemos padecer como cristianos, no debemos avergonzarnos de ello, sino glorificar a Dios por ello, por larga que sea la prueba, en algunos casos tan larga que pues ya sencillamente vemos el bien de Dios hasta después de morir. Así pues, en tiempos sombríos como los que describe Job o como los que padecemos ahora, Dios produce en nosotros mejores cosas en tiempos de aflicción y por eso muchas veces nos deja en aflicción. Produce paciencia, o sea, perseverancia para esperar en sus promesas. Produce arrepentimiento, aviva nuestra fe, aviva nuestro amor por Él, nuestro amor al prójimo y renueva nuestra esperanza en la vida futura. Así que ciertamente este temor del que habla Job, de que quizás Dios lo deje bajo la misma aflicción, pues tiene sentido. No debería paralizarnos ese temor, pero sí tendríamos que tenerlo en cuenta. Ciertamente Dios aflige. No es que Él se goce en afligirnos, sino que Él está produciendo estas cosas, estas mejores cosas a través del sufrimiento. ¿Se acuerda que la carta de Santiago al principio dice, amados, gócense cuando se encuentren en diversas pruebas? Y uno dice, ¿cómo me voy a gozar en las pruebas? Dice, sabiendo que la prueba de la fe produce, para empezar, paciencia. Produce paciencia, o sea, persistencia en la carrera de la fe. Pero dice, y tenga esa paciencia su obra completa, o sea, toma tiempo, van a seguir en aflicción por un tiempo hasta que Dios forme en ustedes la paciencia suficiente o necesaria para seguir esperando en Él. Entonces, no es en vano, pero puede suceder que estos tiempos sombríos de los que habla allí Job se extiendan por más tiempo del que queremos, sí, por supuesto, pero nunca podemos decir que sea porque Dios perdió el control, o porque Dios se goza en mantenernos así, o porque simplemente Dios nos ha olvidado. Bajo ninguna circunstancia es así. El que comenzó en nosotros la buena obra, dice Filipenses, la perfeccionará, la madurará, la completará hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta el día en que vayamos a reunirnos con Él. Pero seguimos oyendo a Job y vamos al capítulo 24, versículo 1, donde Job ahora se pregunta, ¿por qué el Todopoderoso no trae a juicio a los malvados? ¿Por qué los justos deben esperarlo en vano? Fíjense bien, Job tiene muy claro que Dios juzgará tanto al malvado como al justo. Pero también tiene claro que a veces ese juicio a los malvados y esa espera de los justos toma demasiado tiempo. Tanto que a veces los justos mueren antes de recibir justicia y los malvados mueren antes de recibir castigo.
Y esto, desde la perspectiva meramente humana, y es la perspectiva de Job aquí, se percibe como un modo de injusticia. No hay injusticia en Dios, por supuesto, pero al menos ese es nuestro sentir, lo percibimos como algo injusto. Y por eso Job sigue diciendo en el versículo 2, fíjense lo que dice. La gente malvada roba tierras, moviendo los límites de propiedad, roba animales y los pone en sus propios campos. Los malos le quitan el burro al huérfano y a la viuda le exigen el buey como garantía por un préstamo. A los pobres los echan del camino, los necesitados tienen que esconderse juntos para estar a salvo. Igual que los burros salvajes en los lugares desolados, los pobres pasan todo su tiempo buscando comida, hasta en el desierto buscan alimento para sus hijos. Cosechan un campo que no es suyo y recogen las sobras en los viñedos de los malvados. Pasan la noche desnudos en medio del frío, sin ropa ni abrigo para cubrirse. Las lluvias de la montaña los empapan y se amontonan contra las rocas en busca de refugio. Los malvados a la viuda le arrebatan del pecho a su hijo y toman al bebé como garantía de un préstamo. El pobre tiene que andar desnudo, sin ropa, cosecha alimentos para otros mientras él mismo se muere de hambre. Prensa el aceite de oliva, pero no le permiten probarlo, y pisa las uvas en el lagar mientras pasa sed. Los gemidos de los moribundos se elevan desde la ciudad y los heridos claman por ayuda. Sin embargo, Dios no hace caso a sus lamentos. La gente malvada se rebela contra la luz, se niega a reconocer los caminos de la luz y a permanecer en sus sendas. El asesino se levanta de madrugada para matar al pobre y al necesitado. Por la noche es un ladrón. El adúltero espera el anochecer porque piensa, nadie me verá. Esconde su cara para que nadie lo reconozca. Los ladrones entran a las casas de noche y duermen durante el día. No están familiarizados con la luz. La noche oscura es su mañana. Hacen alianza con los terrores de la oscuridad. ¡Qué calamidad! Job aquí da ejemplos terribles de hombres malvados que hacen todas estas barbaridades con aparente impunidad. Esta gente que comete los peores actos desafía así toda noción de lo que es justo. Y lo que sucede, y es lo que está diciendo Job, es que a pesar de su maldad, parecen triunfar sin que veamos que son llamados a cuentas por Dios, al menos durante su paso en este mundo. Gente que defrauda, gente adúltera, gente cruel, gente que carece de compasión, aparece en esta lista. Una lista que, por cierto, ha sido siempre un pretexto o una muy mala razón para que algunas personas duden de la existencia de Dios, o de la justicia de Dios, o del poder de Dios, o de su soberanía, de su rectoría, o de su poder para gobernarlo todo. Y entonces hay gente que dice, si Dios existiera, no habría violadores. Si Dios fuera justo, no tendríamos gente que abusa de los pobres. Si Dios fuera todopoderoso, detendría a los secuestradores en sus maldades, no permitiría que las cometieran. Bueno, esa es una forma muy limitada de ver la realidad, porque a fin de cuentas, aún en los peores actos, Dios está sin duda en control y produciendo siempre mejores cosas conforme a su propósito eterno. Podríamos decir una cosa aquí, fíjense bien. Dios a veces sí hace pronta justicia. O al menos podríamos decirlo si viéramos, por ejemplo, ¿qué le parece una historia como la de Ananías y Zafira? Este matrimonio, ¿verdad? Que tanto él como ella cayeron muertos por haberle mentido a los apóstoles y al Espíritu Santo acerca del precio de una propiedad que ellos vendieron y cuyo monto decían haber traído completo para ofrecerlo para el bien de la iglesia. Uno dice, bueno, pues ellos se atrevieron a hacer a decir esa mentira, y pues Dios los fulminó allí mismo, o sea, en el mismo momento en que estaban cometiendo esta maldad. Uno pensaría que Dios los fulminó rápido, pero le digo una cosa, nosotros pensamos eso solo porque no nos tocó ver, porque la Biblia no habla de ellos, los muchos pecados que cometieron antes.
la falta de arrepentimiento que mostraron antes de aquel día. Es decir, aquella mentira no era su primer pecado, sin duda no lo era. Y allí es donde vemos que esto de la relativa tardanza de Dios, o la relativa rapidez también de Dios para juzgar y castigar a los malvados, pues es un asunto, pues para decirlo de forma clara, pues exactamente así, relativo. O sea, a nosotros nos parece que se tarda o que lo ha hecho demasiado rápido, pero la verdad es que Dios está en pleno dominio de los tiempos y además pues de su derecho de hacer justicia según le plazca. Pero como dice la Escritura, tenemos que recordar hoy que misericordioso y clemente es el Señor, dice la Escritura, lento para la ira y grande en misericordia. De otra manera, si Dios no fuera así, ese pronto castigo que todos deseamos de alguna manera para los malvados, habría caído primero sobre nosotros hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos actuado malvadamente. Por eso Cristo tuvo que venir a dar su vida en rescate por todos nosotros, porque ninguno de nosotros podía contarse más que como un malvado. Pero resulta que somos muy inclinados a desear una pronta justicia cuando vemos la maldad de los otros, y nos olvidamos de la amplia paciencia, de la gran misericordia, de la lentitud con la que Dios ha actuado en ira o ha retenido su ira para no castigarnos como merecemos. Entonces tengamos esto en cuenta, ¿sí? Job enlistó una larga lista de muchas maldades, hasta leerlas da coraje. Y deja claro, además, que todos esos hombres y mujeres que cometen todos estos actos tan malvados, tienen que trabajar mucho para llevar a cabo tanta maldad, o para esconder sus maldades, o para cargar con la vergüenza pública o con la vergüenza final por las maldades que hacen. Por eso Job describe a esta gente malvada como gente llena de todo tipo de temores, pero sin temor a Dios. O sea, tienen miedo a todo menos a quien deben temerle, al Señor. Y por eso sigue diciendo en el versículo 18, vea lo que dice Job ahora acerca de ellos. Dice, no obstante, dice, ellos desaparecen como espuma en el río. Ahí está el destino de ellos, dice. Todo lo que poseen está maldito y tienen miedo de entrar en sus propios viñedos. La tumba consume a los pecadores tal como la sequía y el calor consumen la nieve. Sus propias madres se olvidan de ellos. Los gusanos los encontrarán dulces al paladar. Nadie se acordará de ellos. Los malvados son quebrantados como un árbol en medio de la tormenta. Engañan a la mujer que no tiene hijo que la defienda y se niegan a ayudar a la viuda necesitada. Dios en su poder arrastra a los ricos. Puede ser que lleguen lejos, pero no tienen asegurada la vida. Quizás se les permita vivir seguros, pero Dios siempre los vigila. Aunque ahora son importantes, en un momento habrán desaparecido como todos los demás, cortados como las espigas del grano. ¿Puede alguien decir lo contrario? ¿Quién puede demostrar que estoy equivocado? Vea usted, este es el final de la aparente impunidad de los malvados. Job lo sabe. Job tiene ese conocimiento, esa sabiduría, la posee, él comprende esto. Pero esta comprensión de que los malvados ciertamente terminan mal, pero por mucho tiempo viven impunes, hace más difícil que la propia ruina que Job lamenta estar atravesando, hace más difícil que esa ruina encaje en su rompecabezas. O sea, déjeme decirlo de otra manera. Job sabe que él no es un malvado. Entonces, ¿por qué está padeciendo todo esto? Que los malvados son los que normalmente lo sufren. Al final, fíjese bien, por ahí aparece en el horizonte de Job un sentimiento de justicia. Cuando dice, sin embargo, aunque lleguen lejos, los malvados no tienen asegurada la vida. Llegan a ser importantes, pero desaparecerán, serán cortados como todos los demás. O sea, él tiene claro que sí habrá justicia, ¿sí? Se asoma la justicia, pero de pronto para su gusto se asoma como muy lejos. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que Job ciertamente conoce a Dios
pero todavía no lo conoce completamente. Así que él no puede tener una opinión totalmente informada acerca de Dios, y por eso sus sentimientos de pronto no son correctos, porque comienzan esos sentimientos con un concepto incorrecto acerca de Dios. El Dios de la época de Job, cuando se pensaba que Job castigaría siempre al malvado y bendeciría siempre al justo, y que jamás azotaría al justo ni bendeciría al malvado, pero que la realidad pues demuestra lo contrario. De pronto Job se siente tan confundido por esto que incluso lo vemos con deseos como hasta de corregirle la tarea al Señor en medio de su prueba, ¿no? O sea, como diciendo, pues si me dieras oportunidad, Señor, si me preguntaras, pues yo haría uno que otro ajuste a tu sistema de justicia y a cómo tratas al justo y al malvado en esta tierra. Sí, porque para Job algo está mal, hay algún error por el cual él está pagando por un pecado que no cometió. O al menos eso le dicen las circunstancias, y eso le dicen sus amigos, y eso le dice la cultura de su época. Estás sufriendo, eres malvado. No, no soy malvado. Entonces, ¿por qué estoy sufriendo? Algún error hay aquí. Pero fíjese bien, si algún error hay en todo esto de lo que estamos hablando, ese error está en el concepto de Dios que tienen los amigos de Job y en el concepto de Dios que tiene el propio Job. Y aunque Job sabe un poco más acerca de Dios, conoce más a Dios, también hay que decir que tiene su conocimiento, su propio conocimiento, ciertas lagunas. Hay cosas que él todavía no conoce porque, bueno, todavía no eran dadas a conocer en su tiempo. Él es un hombre justo y que sigue a Dios, y es un hombre al que Dios ha renovado, que tiene una comprensión de Dios, pero todavía está inacabada. Y por eso, pues él tiene este vaivén de sentimientos y de ideas, porque ciertamente entiende que algo anda mal. O sea, aquí hay un error. Sí. Bueno, tú y yo hemos sentido también cuando estamos en medio de pruebas muy, muy serias. Cuando, por ejemplo, una mujer ha guardado su corazón y ha esperado pacientemente a que Dios le provea a su marido, y llegado el tiempo pareciera que se ha encontrado con alguien con quien vale la pena unir su vida, y finalmente ese hombre pues resulta que era un enmascarado, ¿verdad? Resulta que después de unirse a esta mujer santa, piadosa, apartada del mal, se quita la máscara y resulta ser pues un hombre malvado. La pregunta que puede surgir en nuestras mentes, en la de una mujer así y su familia y los que la aman, podría ser: ¿dónde estuvo el error? Aquí hay algún error, y incluso pudiéramos llegar a sentir que ese error ni siquiera es responsabilidad nuestra, o sea, no es responsabilidad humana. Alguien se ve incluso tentado a casi a decir como que Dios se equivocó. ¿O qué fue lo que sucedió entonces? Bueno, cuando el Señor nos pruebe, tendríamos que recordar que no se trata de un error, ¿sí? Lo que está sucediendo. Porque Dios no puede fallar, Dios no se equivoca. Si algo no encaja, si algo no entendemos o consideramos que hay una falla en todo este sistema por el cual hemos llegado de este principio a este fin, o este ha sido el resultado de un proceso, el error es nuestro. Seguramente el error está en nosotros, no en Dios. Y claro que de repente nos cuesta trabajo pensar así. A nosotros nos gusta pensar que somos totalmente inocentes y que si hay algún error aquí, pues siempre volteamos a ver hacia arriba. ¿Por qué Dios permite que haya esta aparente injusticia en el mundo? Parecería un error que viene de lo alto, pero de lo alto no puede venir sino solo el bien, solo sabiduría. No hay error posible proveniente del cielo. Nos cuesta trabajo pensar que el error es nuestro, nos cuesta trabajo, pero hay que aprender a pensar así. Y nos ayudaría mucho a poder pensar así si recordamos
que Dios no solamente ha permitido el sufrimiento de gente como Job, o como Elizabeth, o como Luz María, o como Laura, que Dios no solamente ha permitido que José, Juan o que Raúl sufran, sino que también Él permitió que su propio Hijo, Jesucristo, fuera sometido a muchas pruebas y al trato humano más injusto del que se tenga memoria. Y también conviene recordar que fue precisamente así, a través de esas pruebas, sufrimientos e injusticias, como finalmente Dios condujo a su Hijo hasta el sacrificio, para que entonces llevara sobre sí, sobre su persona, la maldición que era contra nosotros, la ira de Dios que era contra nosotros por nuestros pecados, y así la justicia de Dios fue satisfecha en su propio Hijo y llegamos a ser salvos. ¿Gracias a qué? A que Dios sometió a su propio Hijo a muchas pruebas y a mucha injusticia, humanamente hablando. ¿Dónde está el error? El error está en cómo pensamos, pero de ninguna forma en nuestras aflicciones pudiéramos decir que el error nos ha venido de arriba. De arriba solamente viene el bien, la misericordia, la bondad, y Dios, aún en esos sufrimientos, está produciendo mejores cosas, tal como hizo eso mismo con la persona de su Hijo. En sus sufrimientos había gran bendición. ¿Quién te dice que no? En tus sufrimientos y en los míos, Dios se ha propuesto traer abundante bendición. Sigue Job hablando y vamos al capítulo 25 donde dice, aquí ya le responde Bildad, quiero decir su amigo, Bildad el Subita, dice que entonces respondió a Job. Y aquí se nos va a ir el capítulo entero, el 25, en la respuesta de Bildad. Vean la respuesta, escuchen la respuesta de Bildad a todo esto que estamos hablando. Dice, Dios es poderoso y temible, Él impone la paz en los cielos. ¿Quién puede contar su ejército celestial? ¿No brilla su luz en toda la tierra? ¿Cómo puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien nacido de mujer ser puro? Dios es más glorioso que la luna, brilla con más intensidad que las estrellas. Comparadas a Él, las personas son gusanos. Nosotros los mortales somos simples lombrices. Me recordó a cierta canción que anda por ahí, ¿verdad? Suena más a poesía que a una palabra sabia de consuelo para Job. Dice que Dios es más glorioso que la luna, ¿no? Por ahí anda una canción que dice eso, ¿no? Ayer te vi, fue más hermoso que la luna, en fin. Vamos a ver esta respuesta de Bildad. Primeramente, yo quisiera referirme al versículo 6, cuando dice que comparadas con Dios las personas son gusanos y que los mortales somos simples lombrices. Yo quisiera hacer notar ahí que es Bildad y no Dios quien llama al hombre un gusano o una lombriz. ¿Sí? Dios no se refiere al hombre en esos términos. Dice en el Salmo 8:5, por ejemplo, que el hombre, Dios lo hizo poco menor que los ángeles. ¿Sí? Que los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, que la gloria de Dios se manifiesta de alguna manera en la persona humana, en su dignidad. O sea, cuando hablamos de estas expresiones que nos ponen por el suelo y de estas canciones, por ejemplo, como aquella que dice que una llaga podrida era mi vida, bueno, pues yo pudiera decir que sí, en términos de pecado, ¿verdad? Que estaba mi vida corrupta antes de encontrarme con Cristo. Pero pues tampoco parece ser que el deseo de Dios sea que nos humillemos en estos términos, ¿no? En los términos de considerarnos a nosotros mismos gusanos o lombrices, ¿no? La Escritura dice que somos imagen de Dios. Sí. Bueno, primero llamo la atención sobre ese punto de lo que dice Bildad. Pero por otra parte, la respuesta en general de Bildad, si usted lo nota, es una respuesta como desconectada de lo que Job está hablando. Job le puso muchos ejemplos de cómo los malvados prosperan. Y todo eso
Bildad lo ignora, se lo salta y simplemente termina otra vez implícitamente acusando a Job de soberbio por declararse inocente ante Dios, como si hubiera alguien en este mundo capaz de declararse inocente. Por eso pregunta, ¿puede un mortal ser inocente ante Dios? No, pues no. En términos generales, no. Bildad, la pregunta no va por ahí, porque Job, fíjate bien, Job nunca dijo que él nunca hubiera pecado. Job no dijo que no tuviera pecados. Lo que dijo es que su pecado no podía haber causado esta ruina tan grande que está sufriendo, que él no se siente castigado por algún pecado en particular. Entonces, no, ciertamente ningún ser humano se puede declarar inocente ante Dios, pero ese no es el punto de Job. Job está hablando de su aflicción y de cómo no le encuentra explicación y de cómo anhela que Dios le pudiera responder a tantas inquietudes que surgen en su corazón al ser atribulado o afligido tan grandemente. Y entonces, bueno, a esta respuesta tan light, tan superficial, tan genérica, intercambiable, porque pues cualquiera puede decir que Dios es poderoso y temible, ¿no? Pues sí, pero no, lo que Job está diciendo no contradice eso. ¿Cuál es la respuesta de Bildad? Pues una respuesta pobre, una respuesta pues nada sabia, y vea cómo a continuación Job se lo hace ver. Dice que entonces Job habló de nuevo, capítulo 26, y dice, ¿qué manera de ayudar a los indefensos? ¿Cómo salvas a los débiles? Está usando el sarcasmo, por supuesto. ¿Cómo has iluminado mi estupidez? ¿Qué consejo tan sabio has ofrecido? ¿De dónde sacaste esas frases tan sabias? Dice. ¿El espíritu de quién habla por medio de ti? Ya a este punto Job tiene el buche lleno de piedritas y está siendo pues tan sincero como las circunstancias lo han llevado a hacer. Y allí Job comienza, en este capítulo 26, lo que es su discurso más largo, ¿sí? Este discurso ya se extiende de aquí en adelante por varios capítulos. De hecho, ni siquiera los vamos a alcanzar a terminar hoy, son muchos. Pero vea cómo comienza este discurso largo, Job, primero descalificando por irrelevante esta última respuesta de Bildad, el último de los amigos además que va a hablar. Uno pensaría, luego sigue Zofar otra vez de hablar por tercera vez. No, ya Zofar, ya después de esta pregunta que hace Job, de dónde sacaste esas frases tan sabias, yo creo que hace muy bien en ya mejor quedarse callado. Ya Zofar no va a aparecer. De hecho, de aquí en adelante, por si usted ya se había aburrido un poco del discurso repetitivo, reiterativo de los amigos de Job, le adelanto que de aquí en adelante ya no hay amigos de Job hablando. Bueno, al menos estos tres amigos, ¿no? Ya no vamos a ver a Elifaz, Bildad ni a Zofar insistiendo que si a Job le va mal es seguro porque es un malvado. Ya, de aquí para adelante ya no hay nada de eso. Bueno, ya salimos de ese bache, ahora que Job empieza a hablar más largamente. Con este sarcasmo que Job usa, le hace ver a Bildad y a sus amigos que las explicaciones que han dado son muy pobres, que no tienen sabiduría, que ellos se jactan de ser sabios, pero no han sido sabios ni siquiera para brindarle un poco de aliento, de ánimo, de esperanza, de consuelo en medio de su tristeza. Y todo se reduce tristemente a que Bildad y los otros dos, Elifaz y Zofar, los amigos de Job, estuvieron siempre más interesados en analizar la situación y en demostrar sus convicciones, su supuesta sabiduría. Estuvieron más interesados en eso que en amar a Job, en entenderlo, en mostrarle compasión y mostrarle aliento. Y ahora que despedimos, por el momento, de la escena, para ya no escucharlos hablar más, despedimos a Elifaz, Bildad y Zofar. Yo sí quisiera nada más reiterar que la compasión produce siempre mejores resultados que la sospecha, la crítica y la acusación que estos amigos han usado contra Job. Y así en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Cuando estamos ante un hermano atribulado, afligido,
angustiado, que pasa por diversas pruebas, estamos ahí para levantarle los brazos, no para hundirlo más. Y ahí recordamos que la compasión produce siempre mejores resultados que la sospecha, la crítica y la acusación. Fíjese bien, el mandato de Dios para nosotros es que nos amemos unos a otros, no que sospechemos unos de otros. Y pues vaya amigos, a veces llegamos a ser muy parecidos a estos amigos de Job, o quizás hemos tenido amigos así como los amigos de Job, pero damos gracias a Dios que aunque nosotros consolando a otros podamos fallar mucho, y que aunque otros tratando de consolarnos también fallen mucho, tenemos en Dios, en el Espíritu Santo, a nuestro Consolador que nunca nos falla ni nos decepciona y que siempre nos verá con compasión. Gloria a Dios por eso. Ahora, hemos estado insistiendo que todo este asunto de estas diferencias entre los amigos de Job y Job tiene que ver con la sabiduría o el conocimiento, lo que cada uno de ellos pretende que sabe, que conoce o que domina en cuanto a conocimiento. Job les ha dicho a sus amigos reiteradamente que es imposible que ellos conozcan todo acerca de Dios. Y en eso va a abundar Job en el resto del capítulo 26, que vamos a leerlo a continuación, y que es un verdadero poema. Fíjese, el versículo 5 dice: tiemblan los muertos, los que habitan debajo de las aguas. El averno, o el lugar de los muertos, está desnudo en presencia de Dios. El lugar de destrucción está al descubierto. Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada. Envuelve la lluvia con sus densas nubes y las nubes no estallan con el peso. Él cubre el rostro de la luna y la envuelve con las nubes. Él creó el horizonte cuando separó las aguas, estableció los límites entre el día y la noche. Los cimientos del cielo tiemblan, se estremecen ante su reprensión. El mar se calmó por su poder. Con su destreza aplastó al gran monstruo marino. Su espíritu hizo hermosos los cielos y su poder atravesó a la serpiente deslizante. Fíjese lo que dice en el 14. Eso es solo el comienzo de todo lo que Él hace, apenas un susurro de su poder. ¿Quién podrá entonces comprender el trueno de su poder? Bueno, fíjese bien, de una forma por demás hermosa, Job aquí nos ha dado muchos ejemplos del poder y la sabiduría de Dios en la creación y en el funcionamiento del universo. Habla del lugar de los muertos, describe el infierno, describe el cielo, describe el poder de las aguas y el dominio que Dios tiene sobre las criaturas más fuertes. El monstruo más poderoso podría ser como la mascota de Dios. Dios tiene dominio absoluto sobre los poderes más grandes de la naturaleza. Y el cierre de Job, hablando de estas maravillas que Dios hace, es impresionante, es contundente. Él dice algo así como: cuando Dios habla bajito, hace todo eso. Cuando habla bajito. Ese es el principio, nada más el principio de todo lo que Él es capaz de hacer. Y dicen estos amigos de Job que comprenden hasta el trueno de Dios. Y con la expresión el trueno de Dios se refiere a los actos de Dios que son contundentes, que son que producen un cataclismo, que producen pérdida o desastre, ¿no? El trueno de Dios. O sea, queridos amigos, si ustedes no conocen ni siquiera las pequeñas cosas que Dios susurra, ¿cómo dicen que entienden también a Dios cuando su voz estremece todo y hace que todo se cimbre con gran poder? Y aquí, en esta expresión que parece tan sencilla, lo que encontramos es una recriminación de parte de Job a sus amigos, que consiste en señalar que ellos no conocen a Dios, que no lo conocen, o que su conocimiento es enormemente limitado como para poder hablar en su nombre o como para poder declarar
Dios es esto, o Dios hace aquello, o Dios es así, o Dios hace asá, porque no lo conocen. Lo que nos lleva a aquella expresión de Dios mediante el profeta Jeremías, en Jeremías 9:24, cuando dijo: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. O sea, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Es gran cosa conocer a Dios. Solo mediante la sabiduría que Dios mismo da es que un hombre puede llegar a decir: yo conozco a Dios. Pero le digo una cosa, no importa de qué personaje humano estemos hablando, aparte de Cristo, por supuesto, no importa el tamaño de erudito que tengamos enfrente de nosotros. Cuando se trata de conocer a Dios, los seres humanos en este mundo apenas comenzamos a conocer un poquito de Dios, por así decirlo, figuradamente, por supuesto. Apenas hemos comenzado a conocer la punta de su nariz y de lejos hemos podido ver el brillo de sus ojos. Respecto a conocer a Dios, insisto, apenas comenzamos. Y podemos caer, sin embargo, en el error de creer que conocemos a Dios tan bien que nadie puede corregirnos y que no podemos fallar en nuestros juicios acerca de lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios habla, lo que Dios produce, etc. Y que conste, no me estoy refiriendo aquí al conocimiento de las Escrituras. Las Escrituras son claras respecto a la persona, la mente, el corazón y la obra que Dios hace. No, aquí estoy hablando de lo que personalmente pensamos de Él acerca de todas aquellas cosas que no están consignadas en las Escrituras. Gran cosa es que tengamos las Escrituras y todo lo que la Biblia nos provee es oro respecto a conocer a Dios. Pero sin duda debemos tener cuidado a la hora de creer que sabemos todo acerca de Dios. Porque el conocimiento de la palabra, aunque es seguro, y nuestra experiencia con Él son apenas el comienzo de una materia inagotable. Inagotable. Es más, de hecho, en la eternidad, cuando estemos con Él, seguiremos aprendiendo cada día más y seguiremos descubriendo más y más y más por millones de años acerca de Dios, y nunca dejaremos de sorprendernos de aquello que todavía no conocíamos de Dios. Y quizás todavía tengamos que decir, después de miles o millones de años, apenas comenzamos a conocer a Dios. ¿Qué jactancia entonces tan tonta es que en este mundo tú y yo demos por cerrado nuestro conocimiento de Dios? Insisto, sobre las Escrituras, esas las dejamos aparte, no hay nada que agregar, ni mucho menos que cambiar o que modificar ahí, o que quitar. No. Pero las mismas Escrituras afirman que hay cosas secretas. Es decir, Dios tiene una revelación y esa revelación de su palabra es segura. La palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, dice el apóstol Pedro. Pero hay cosas no reveladas. Y de pronto pretendemos que sabemos no solamente lo revelado, sino hasta lo que Dios no ha revelado. Fíjese lo que dice Deuteronomio 29:29 sobre este punto. Dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. O sea, ¿no todo está en la Biblia? No todo está en la Biblia, tenemos que decirlo. Tiene secretos que nadie conoce. Dice, no se nos pedirá cuenta de ellos, o sea, de esos secretos. O sea, no son materia para nosotros. Dice, sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que sí se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Fíjense qué contundente es esto. Responsable de creer y de hacer según lo que está escrito. Pero ¿qué hacemos con aquellas cosas que no están escritas? Con esas cosas secretas. Bueno, ¿qué cosas son secretas? Bueno, hablando del caso de Job, las cosas secretas son
pues los hechos de la vida de Job. O sea, sus amigos vienen y lo acusan de pecador, pero ellos no pueden saber si Job fue un pecador, porque no estuvieron allí para atestiguarlo. Si usted recuerda, en el capítulo 22, estos amigos de Job, Elifaz para ser más exactos, incluso se atreve a crear algunas historias, a hacer sus conjeturas, y le dice: de seguro tú has de haber matado por ahí una viuda, o seguramente por ahí le negaste alimento a algún huérfano. O sea, ellos creían saber, entre comillas, saber esas cosas que son realmente secretas, que son ocultas, que bueno, para que alguien pudiera asegurarlas tendría que no sé, referirse a alguna adivinación, ¿verdad? Incluso por allí el propio Elifaz en un momento dice: es que Dios me dio una visión, Dios me mostró. Momento, sobre las cosas secretas no hay nada que hurgar. Y por supuestamente saber estas cosas que no sabían, los amigos de Job terminaron tratando a este amigo suyo pues no como a un hermano. Aun cuando se hubiera tratado de un hombre pecador, estos no son modos para tratar ni siquiera a un hombre realmente, comprobadamente pecador. La Escritura dice, por ejemplo, cuando alguno de ustedes sea sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con toda humildad, con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos, no sea que ustedes también sean tentados. Bueno, pues ni siquiera así alcanzaron a tratar a su amigo Job, sino que sencillamente le echaron toda la caballería encima, acusándolo de cuánta cosa se les ocurría. No sé hasta qué punto en nuestras iglesias hoy en día de pronto se reproducen este tipo de conjeturas, este tipo de acusaciones sin sentido, este tipo de supuesto conocimiento revelado o expuesto acerca de las cosas secretas de Dios. Pero cualquiera que diga conocer esas cosas, pues buenas razones tenemos para poner en duda sus dichos sobre estas cosas secretas. Dice en el capítulo 27, Job sigue hablando y agrega: juro por el Dios viviente, quien me ha quitado los derechos, por el Todopoderoso, quien llenó mi alma de amargura, mientras viva, mientras Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. Jamás admitiré que ustedes tengan la razón. Defenderé mi integridad hasta la muerte. Insistiré en mi inocencia sin vacilar. Mientras viva, mi conciencia estará tranquila. ¿Por qué? Porque ustedes no conocen las cosas secretas, ¿no? Ya oí sus acusaciones, pero incluso aceptar las acusaciones habría sido un pecado. Sería consentir en una mentira. Ahora, insisto en esto, fíjense bien, Job no es que no hubiera pecado nunca, pero Job se arrepentía de sus pecados y dice, lo leímos al principio de esta historia, que hacía sacrificios a Dios continuamente, incluso hacía sacrificios hasta por si sus hijos hubieran pecado. O sea, Job se sabía limpio porque confesaba sus pecados a Dios, se apartaba de ellos y era perdonado. O sea, es posible que un hombre se sepa limpio, no porque sea un hombre perfecto, sino porque se arrepiente y se vuelve a Dios. Y todo aquel que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Y esta es una seguridad que Dios desea que disfrutemos. Job entonces se sabía limpio. ¿Tú y yo podemos decir lo mismo? ¿Por qué resulta que a veces no tenemos la seguridad de poder afirmar que somos personas que están limpias? Deberíamos, si confiamos en que es Dios mismo quien nos ha lavado por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Claro, esto si hemos creído en Él. Ahora, fíjese bien. Hemos defendido aquí a Job, por supuesto, él mismo se ha defendido, pues, sabiendo que es inocente, pero no ha actuado Job con absoluta perfección en todo esto, y Dios en su momento se lo va a hacer notar, Dios en su momento lo va a reprender por esto,
porque de pronto Job habla sin reverencia. Vea cómo en esta porción que vimos hace un momento dice que Dios le quitó sus derechos y llenó su alma de amargura y lo atormentó. ¿Sí? Entonces son palabras ya que muestran cierto grado de insolencia, son palabras inconvenientes, palabras que Job no debió haber dicho acerca de Dios porque Dios no le quitó ningún derecho, ni tampoco estaba deleitándose en atormentarlo. Entonces, Job también tiene aquí su parte de responsabilidad. Es decir, es cierto que aquella calamidad de perderlo todo no le vino por causa de un pecado, pero ahora en el proceso está mostrando sencillamente ser un hombre que es capaz de cometer pecados, como todos los demás hombres. Que es capaz de excederse a la hora de expresar a Dios sus inquietudes. Pero eso es una buena noticia para nosotros y para Job también, por cierto. Porque ahí encontramos una de las enseñanzas más gloriosas del libro de Job. Y esa enseñanza consiste en ver cómo Dios les tiene paciencia a sus hijos, aunque a estos se les pase la mano de pronto. Aunque estos, sus hijos, subidos a una montaña rusa de sentimientos, de pronto lleguemos a reclamarle a Dios un trato injusto, sabiendo que Dios no puede tratar a nadie injustamente porque Dios es perfectamente justo. Dios puede tratar con bondad o con severidad, pero nunca con injusticia. Pero aún este pecado, el de insinuar que hay injusticia en Dios, es un pecado perdonable para el que se arrepiente y se vuelve a Él. Vemos que Job de pronto está demasiado aferrado a defenderse, a defender su propia integridad, y de pronto en su defensa ante sus amigos se le pasa la mano y en su desesperación termina, a quererlo o no, hablando mal del Todopoderoso. Y en su momento Dios habrá de reprenderlo, ya lo leeremos más adelante. Sigue diciendo en el versículo 7 Job, que mi enemigo sea castigado como los malvados y mi adversario como aquellos que hacen maldad. Pues ¿qué esperanza tienen los incrédulos cuando Dios acaba con ellos y les quita la vida? ¿Escuchará Dios su clamor cuando la desgracia venga sobre ellos? ¿Pueden deleitarse en el Todopoderoso? ¿Pueden clamar a Dios cuando quieran? Fíjese aquí Job está haciendo una referencia primeramente a sus amigos. O sea, el que se opone a mi inocencia, el que es mi enemigo, se ha considerado un criminal, ¿sí? Y se ha tratado como un criminal que no tiene esperanza. Job lo que aquí está tratando de decir con estas palabras que son un poco complejas es que la incomprensión de sus amigos pues lo ha hecho a él quedar como un malvado y que podrían ser más bien tratados como malvados ellos que él. Vemos aquí a Job sí como muy aferrado a defenderse, pero él está tratando de demostrar que él no es un hombre hipócrita que está siendo destruido. Que un hombre hipócrita ciertamente clamaría a Dios en tiempos de prosperidad para que todos lo vean y sea considerado un hombre piadoso, pero nunca invocaría a Dios en un momento así, en el cual está pues ya arruinado y al borde de la muerte. Ya para qué insiste en su inocencia un hombre que ya no tiene más que perder. O sea, Job lo que está diciendo es, pues yo aceptaría mi culpa, pero no es el caso. Y ahora Job se encamina, dice en sus propias palabras, a enseñarles, a darles sabiduría a sus amigos. Y dice ahora en el versículo 11, yo les enseñaré acerca del poder de Dios. No esconderé nada con respecto al Todopoderoso. Aunque ustedes han visto todo esto, sin embargo, me dicen estas cosas inútiles. Esto es lo que los malvados recibirán de Dios, dice. Esta es la herencia del Todopoderoso. Quizás tengan muchos hijos, pero sus hijos morirán en la guerra o de hambre. A los sobrevivientes los matará una plaga y ni siquiera las viudas llorarán por ellos. Tal vez la gente malvada tenga montones de dinero y amontonen mucha ropa, pero los justos usarán esa ropa y los inocentes se repartirán ese dinero. Los malvados construyen casas tan frágiles como una tela de araña, tan débiles como un refugio hecho de ramas. Los malvados se acuestan siendo ricos, pero cuando despiertan descubren que toda su riqueza se ha esfumado. El terror los anega como una inundación y son arrastrados por las tormentas de la noche. El viento del oriente se los lleva y desaparecen, los arrasa por completo.
se arremolina en torno a ellos sin misericordia. Luchan por huir de su poder, pero todos los abuchean y se burlan de ellos. Bueno, fíjese bien. Pareciera aquí que Job piensa igual que sus amigos, pareciera que Job está diciendo lo mismo que sus amigos ya dijeron, pero no es así. Lo único que está diciendo aquí en todas estas palabras es que algunos malvados son castigados así, de este modo, aquí en esta tierra, pero que ese argumento nunca se puede ni se debe usar para incriminar o culpar de pecadores a todos los que sufren. Por eso él dice, ustedes me dicen cosas inútiles. Fuera de eso, Job, en estas palabras que hemos leído, pinta un cuadro muy vivo de la miseria que les espera a todos los malvados. La ira de Dios sin duda vendrá sobre ellos y no habrá quien pueda escapar. Ante este argumento es cuando resulta inútil que un malvado confíe en que Dios no lo va a castigar pronto. Al final, de todos modos, si no se arrepiente, Dios lo va a castigar. ¿Qué tanto más puede tardar el castigo de un malvado? En el lapso de unos pocos años, la justicia de Dios lo alcanzará. Y entonces aquí lo que Job está haciendo es mostrar lo que él conoce y lo que él aprecia acerca de cómo Dios obrará en justicia de cualquier forma. Insisto que el conocimiento de Job es un conocimiento más afinado, no completo, pero sí más afinado que el de sus amigos. Y termina diciendo en el capítulo 28, en estos versículos que vamos a leer ya para terminar, Job dice, la gente sabe de dónde extraer la plata y cómo refinar el oro. Saben de dónde sacar hierro de la tierra y cómo separar el cobre de la roca. Saben cómo hacer brillar la luz en la oscuridad y explorar las regiones más lejanas de la tierra mientras buscan minerales en lo profundo. Cavan pozos y abren minas lejos de donde vive la gente. Descienden por medio de cuerdas, balanceándose de un lado a otro. En la superficie de la tierra se cultivan alimentos, pero muy abajo la tierra está derretida como por fuego. Abajo las piedras contienen lapislázuli precioso y el polvo contiene oro. Son tesoros que ningún ave de rapiña puede ver, ni el ojo del halcón alcanza a distinguir. Ningún salvaje ha pisado esos tesoros, ningún león ha puesto su garra sobre ellos. La gente sabe cómo romper la roca más dura y volcar de raíz a las montañas. Construyen túneles en las rocas y descubren piedras preciosas. Represan el agua que corre en los arroyos y sacan a la luz los tesoros escondidos. Bueno, este párrafo es muy sencillo. Simplemente Job está ensalzando la destreza que tienen algunas personas, los seres humanos en general, el conocimiento, el talento, el arte con el cual sacan hasta los metales preciosos de sus escondites naturales. Saben de dónde sacar hierro, oro, plata, piedras preciosas, cosas que ninguna otra criatura ha podido encontrar, salvo el hombre. Y uno dice, pues qué bien, ¿no? Qué bien. Pero ¿a dónde va Job con esto? Pues a decir lo siguiente, dice, pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Nadie sabe dónde encontrar sabiduría porque no se halla entre los vivos. Aquí no está, dice el océano. Aquí tampoco, dice el mar. No se puede comprar con oro, no se puede adquirir con plata. Vale más que todo el oro de Ofir, mucho más que el precioso ónice o el lapislázuli, que son piedras preciosas. La sabiduría es más valiosa que el oro y el cristal. No se puede comprar con joyas engastadas en oro fino. El coral y el jaspe no sirven para adquirirla. La sabiduría vale mucho más que los rubíes. No se puede canjear por el precioso peridoto de Etiopía. Es más valiosa que el oro más puro. Bueno, la gente no sabe dónde encontrar sabiduría. O sea, que en términos sencillos, no se encuentra en cualquier parte, no se compra con dinero, no se obtiene en la joyería. Está hablando de la sabiduría verdadera. Fíjese bien, Job ya habló de la ciencia humana, que es capaz de sacar oro de las montañas. Es obvio que ahora
Job está haciendo un contraste entre ese conocimiento humano y la verdadera sabiduría y la verdadera inteligencia, que en pocas palabras es la capacidad de conocer a Dios. Conocer a Dios. Esa sabiduría es mucho más valiosa que todas las riquezas de este mundo reunidas, y en realidad es un regalo, es algo que Dios da. Según las Escrituras, Dios le da esta sabiduría a la gente sencilla, no a la gente que cree que lo sabe todo, no a los que se consideran sabios ellos mismos, sino a la gente sencilla, a la gente que asume que no es sabia. Fíjese, el Salmo 19:7 dice: la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Y recordábamos también Santiago 1:5, donde dice que si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos esta sabiduría abundantemente y sin reproche. Pídala y le será dada. De hecho, hablando de esta sencillez de corazón de aquellos que reciben la sabiduría de Dios, dice el Señor Jesús en Lucas 10:21: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, o sea, del mundo, y las has revelado a los niños, o sea, a los que tienen corazón sencillo y puro. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Y a quién se refería el Señor Jesús al hablar de esto? Pues a los poco preparados pescadores y recaudadores incultos que le siguieron como discípulos. No eran gente entendida, pero con Jesús estaban adquiriendo un conocimiento mucho mayor al que cualquier hombre pueda llegar a tener. Y de esta sabiduría está hablando Job cuando sigue diciendo: pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Dice: se esconde de los ojos de toda la humanidad, ni siquiera las aves del cielo con su vista aguda pueden descubrir la sabiduría. La destrucción y la muerte dicen: solo hemos oído rumores acerca de dónde encontrarla. Y ve al 23 lo que dice. Es como el centro de este mensaje. Aquí terminamos prácticamente. Únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Él sabe dónde se puede encontrar. Sigue diciendo: porque Él mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay debajo de los cielos. Él decidió con qué fuerza deberían soplar los vientos y cuánta lluvia debería caer. Hizo las leyes para la lluvia y trazó un camino para el rayo. Entonces vio la sabiduría y la evaluó, la colocó en su lugar y la examinó cuidadosamente. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad: el temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. ¿Qué dice Job? Aquí terminamos. ¿Que no hay sabiduría fuera de Dios? Que solo esta sabiduría solo se puede obtener por la revelación que Dios da. Ahora, ¿en qué han basado su supuesta sabiduría los amigos de Job? Bueno, Elifaz en visiones místicas. Tuve una visión, Dios me mostró. Bildad, por su parte, pues se apoyaba en los ancianos y los ancestros, ¿no? Esto pensaban ellos, por lo tanto debe ser cierto. Y Zofar, el tercero de los amigos, que era como más teólogo, pues tenía sus teorías teológicas, pero no tenían sustento esas teorías. Y los tres aseguraban saber lo que solo Dios podía saber. O sea, confiaban en sus propios conocimientos, se creían sabios en sí mismos. Pero hoy entendemos, con todo este panorama, que los que confían en su propia sabiduría no saben que no saben. O sea, aún en esto se trata de personas que ignoran la verdad. No saben y además no saben que no saben, ¿sí? Creen que saben. La pregunta final: ¿somos nosotros gente así? ¿Nos creemos muy sabios? ¿Te crees muy sabio? Bueno, 1 Corintios 8:2 dice que si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Así lo dice la Sagrada Escritura. Por lo cual, también recordamos lo que dice Proverbios 3:5:
Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Eso es lo que nos llevamos al final de esta enseñanza, que el temor de Dios es la verdadera sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Hay una sabiduría humana, esa la dominan los seres humanos, pero hay otra sabiduría, una sabiduría oculta en Dios, una sabiduría secreta que no nos pertenece y ante la cual no hay más que indagar. Entre las cosas secretas está la vida de las personas, por ejemplo. Por lo general, la vida de una persona como Job solo es visible para Dios. Pero lo que sí sabemos es el conocimiento de la voluntad de Dios, que es que todo hombre le tema, se arrepienta de sus pecados y se aparte y ayude a otros a apartarse igual. Entonces, temer a Dios y apartarse del mal, eso es sabiduría. Temer a Dios y apartarse del mal. En resumen, nosotros debemos sostener lo que Dios dijo, eso es sabiduría, pero también debemos evitar sostener lo que Dios nunca dijo. Lo que no sabemos, no podemos sostener lo que no sabemos. Y el misterio, las cosas secretas, dejárselas a Dios, porque de que hay cosas secretas, las hay. Y solo delante de los ojos de Dios, todas las cosas están al descubierto. Mientras tanto, mantengámonos humildes. Y si vamos a animar, consolar, acompañar, alentar a un hermano, temamos a Dios, hagámoslo con temor de Dios, apartados del mal, tomemos lo que somos capaces de entender y confiemos en el Señor para aquellas cosas que están ocultas a nuestros ojos. No pretendamos saberlo todo. El que cree que lo sabe todo en realidad no sabe nada. El que cree que sabe, el que confía en su propia sabiduría, no solo no sabe, sino además no se da cuenta de que no sabe. Qué calamidad el llegar a una condición como esta. Finalmente, tenemos la palabra de Dios que nos hace sabios, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Y también tenemos la confianza en el Dios que lo sabe todo, en quien descansamos respecto a las cosas no reveladas. Como lo dice Hebreos 4, 12 y 13, haciendo un resumen de todo esto que es maravilloso. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está por un lado la palabra. Y luego dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta o que no esté expuesta, digamos, en su presencia, en la presencia de Dios. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios juzga en lo secreto. Nosotros nos ocupamos de lo revelado, con todo temor y temblor, dejándole a Dios lo que le corresponde, lo que le pertenece, no pretendiendo usurpar los terrenos de lo que solo Dios puede saber y juzgar, pero sí usando la palabra de Dios como esta espada cortante, eficaz, que nos permite andar en la verdad. Esta combinación entre una firmeza completamente puesta en la palabra y un descanso en Dios, en las cosas no reveladas, en las cosas desconocidas, secretas u ocultas, es un buen equilibrio para que andemos sabiamente en esta vida, con todo temor delante de Dios, apartados del mal y haciendo el bien que Dios nos ha llamado a hacer. Dios nos ayude a mantener ese equilibrio en nuestras mentes y en nuestros corazones, en todas las cosas que hacemos. En el nombre del Señor. Oremos.
Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos esta diferencia enorme que hay entre tu sabiduría y el entendimiento humano, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que solo tú lo sabes todo. Y gracias por tu revelación, por las cosas que nos has hecho conocer con toda seguridad, Señor. Ayúdanos a mantenernos siempre en este sano equilibrio, Señor, recordando que las cosas secretas te pertenecen a ti, pero recordando nuestra responsabilidad con las cosas reveladas, Señor, para apartarnos de todo mal y para intervenir, Señor, en la vida de tu iglesia, Señor, en el crecimiento, en la tarea de andar juntos, Señor, edificándonos mutuamente, consolándonos mutuamente, recordando todas estas cosas, Señor. Haznos sabios, haznos buenos ejemplos, haznos buenos amigos para nuestros amigos, Señor, y que podamos rodearnos así, mutuamente, como una iglesia sabia, entendida de tu deseo y de tu voluntad, para gloria de tu nombre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Él ha vencido la muerte, la tumba está vacía. Vamos a decirlo. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable. Hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre.
No hay nadie que se compare a ti, Señor. Grande y majestuoso eres, Señor Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque podemos en este tiempo, Padre Santo, alabarte juntos. Te honramos. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias. Gracias, hermanos y amigos que nos han seguido en esta ocasión. Dios les bendiga. Les esperamos, si Dios quiere, el próximo domingo en un tiempo de predicación para continuar en el estudio de este libro de Job. Hasta entonces, si Dios quiere. Por ahora, muchas gracias y que Dios les bendiga.